el maestro José Antonio Gutiérrez Flores, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del cuarto módulo del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los temas a tratar son etapas del procedimiento oral familiar, de la procedencia del juicio oral familiar, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Además, como siempre, agradecemos su interés por participar en las diferentes actividades académicas que realiza el Instituto de la Judicatura. Antes de dar inicio a la disertación de este curso, en dado caso haya alguna inquietud que tengan relacionada con las asistencias, pueden contactarnos a través de nuestros canales habituales o bien llamarnos. Solo les pedimos de su comprensión y paciencia, ya que en algunos momentos las líneas telefónicas pueden encontrarse saturadas. Por otro lado, les compartimos que en la sesión de hoy contará con un espacio de 30 minutos al final destinado para resolver las dudas que deseen realizar al expositor. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor, el juez José Roberto de Jesús Treviño Pintor, a quien particularmente agradecemos nos comparta sus conocimientos. A continuación, me permito dar lectura a su trayectoria profesional. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y actualmente estudia la maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad de Monterrey. Ha participado como instructor en el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León y es miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. En el Poder Judicial del Estado también ha sido escribiente de juzgado y sala, secretario de segunda instancia y secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En la actualidad se desempeña como juez en materia familiar oral. Luego de conocer esta destacada semblanza, cedemos el uso de la voz a nuestro expositor de esta tarde. Adelante, maestro, puede comenzar. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, desde luego, de parte del director general del instituto, por este voto de confianza que se ha depositado en su servidor. Agradezco mucho la selección de su servidor. Bien, voy a comenzar con esta sesión, pero no sin antes de establecer unas notas de alerta, por así denominarlas, que me gustaría fijar desde esta primera parte de la sesión. La intención particularmente de esta sesión es que yo pueda compartirles algunos de los elementos que están dispuestos, desde luego, del juicio oral familiar dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Técnicamente, nuestra legislación no reconoce la institución per se de un juicio familiar oral. La realidad es que no se trata de un tipo de juicio nuevo. Me parece que esto es bastante obvio para ustedes, porque los juicios del orden familiar procesados en la vía oral, en lo que tenemos hoy en la actualidad, ya existían, solo que su apellido, entre comillas, era distinto, ¿no? No ha sido la de juicio oral familiar, tenemos esta identificación como juicio oral civil. Lo interesante es que en el caso de la legislación nacional tiene unas reglas y etapas diferenciadas del juicio como actualmente nosotros lo conocemos, y es el que debemos de procesar hoy por hoy, ¿no? Conforme al Código Procesal Civil local. Y por ello resulta importante dedicar, me parece, este espacio, esta sesión, a destacar su diferenciación y notas particulares para que a la hora de enfrentarnos a cada uno de estos juicios orales familiares conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no nos tome completamente desprevenidos. Esta tarea que tengo asignada, me gustaría precisarlo en este momento, de aportarles algo de conocimiento sobre el juicio oral familiar. Puede parecer un tanto meramente descriptiva. Al final del día, lo que vamos a tener que hacer dentro de esta sesión es considerar parte de los elementos normativos, insisto, que están en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No creo que privarles del texto legal, del contenido normativo que debemos de aplicar en el juicio o de su interpretación jurídica nos pueda servir de algo para los fines de la capacitación que se propone o que se busca, al menos con este diplomado. Que nosotros como abogados, al menos en la tradición romano-germánica, lo tenemos bien claro, trabajamos sustancialmente con un sistema de reglas, principios, normas jurídicas, que en la mayoría de las ocasiones estos sistemas de reglas y principios están puestos dentro de una ley o de un código, ¿no? Eso me parece que también es bastante obvio para nosotros. No es novedad que en el caso de la legislación nacional, que ahora nos está convocando, pues encontremos esta variedad, digamos, que de normas jurídicas, ¿no? Contiene un grupo de normas jurídicas de diferente contenido, de diferente variedad. Encontramos, y yo sé que lo han visto a lo largo del diplomado, encontramos normas con contenidos deónticos, conceptuales, algunas normas que alojan principios, etcétera, ¿no? Estas normas las tenemos que leer, me refiero a los preceptos del Código Nacional, los tenemos que entender para saber cómo aplicarlos en los casos particulares.
Mi cometido aquí no va a ser netamente descriptivo. Sí vamos a utilizar, digamos que la descripción de lo que está dentro del texto legal, pero mi cometido es empatar también el texto legal que vamos pues, a ver en relación al juicio oral familiar, que se relaciona específicamente con el juicio oral familiar, con instituciones jurídicas, la comprensión que yo tengo de ellas y la que la academia ha presentado, o en su caso la doctrina judicial ha podido construir en el pasado. Las pequeñas secciones que a mí me van a tocar impartir en este diplomado no son más que para poder comprender el derecho, la pequeña parte que nos toca ver del derecho en este juicio oral familiar, en términos de cómo está diseñado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para saber cómo utilizarlo en el día a día y en el mejor de los casos, déjame decirlo así, para poder encontrar las posibles falencias, fallas que presente el ordenamiento jurídico en esta parte en particular, con el objetivo de que todos podamos, en la medida de nuestras posibilidades, actividades y competencias, solucionarlas en beneficio de la certidumbre jurídica. Quería empezar con esta breve acotación porque sí me parece que va a ser un tanto obvio la necesidad de describir algunos de los contenidos normativos. También tengo que hacerles del conocimiento que mi posición en esta sesión es puramente teórica y académica. Les compartiré conocimientos, dudas, opiniones desde mi percepción como maestro, también desde luego experiencias al respecto de ciertos contenidos normativos o instituciones legales que entran en juego en el juicio oral familiar. Pero no me podría llevar esto al punto de adoptar una posición institucional. Esta posición institucional en todo caso me toca definirla en los negocios que en la actualidad son de mi competencia. Y bueno, ya sin más estas notas preliminares, vamos a pasar ahora al tema que nos convoca, la sesión y por ende las diapositivas que preparé, que me di la tarea de preparar para que ustedes tuvieran un seguimiento de lo que vamos a platicar aquí un tanto más dinámico. Estas diapositivas se componen de una serie de bloques distintos. Vamos a ver la procedencia del juicio oral familiar, ya lo estaban adelantando, su inicio, tramitación, la audiencia preliminar y audiencia de juicio. Déjenme compartirles las diapositivas ya sin más. No sé si me pueden confirmar si las diapositivas se logran ver de forma excelente en la presentación. Sí, se escuchan, se visualizan bien las diapositivas. Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con cada una de ellas. Bien, lo primero, creo que es un tanto obvio también, o sea, lo que vamos a ver el día de hoy es el juicio oral familiar. Y el juicio oral familiar en la forma en la que está puesto dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no es más que una vía genérica, una vía ordinaria, para que se puedan procesar los conflictos de familia que no tengan una tramitación especial. ¿Sí? Esto es lo primero que debemos de tener en cuenta, es que la vía es un presupuesto procesal, que eso ya también lo tenemos bien establecido, y estos son concebidos como los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse de forma válida un procedimiento o no puede tener eficacia jurídica un proceso, ¿no? Es un tema, en general, los presupuestos procesales, un tema de orden público y deben de estudiarse de manera oficiosa. No es necesario que me diga alguna impugnación respecto al presupuesto procesal, puede analizarse también de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional. La primera sala de la Corte ha sostenido, para efectos también de que sea más clara esta exposición y lo que es el juicio oral familiar, que las vías procesales fueron establecidas para regular el tipo de juicio al que se sujetan determinadas acciones o pretensiones. Esto a partir, desde luego, de lo que se formule por la parte actora. Son diseños moduladores con características particulares propias que moldean el acceso a la justicia en condiciones que, al menos a juicio del legislador democrático, esto sí tenemos que tenerlo bien presente, a juicio del legislador democrático, resultan las vías o los trámites más adecuados u óptimos en función de la acción ejercida o conceptos reclamados. Y hay algunas vías, yo sé que ustedes lo tienen también perfectamente identificado, que suelen ser más simples, precisamente porque el legislador consideró que lo que estaba en juego dentro de esas acciones o pretensiones podría resultar un tanto más necesario que llegara a una resolución final de manera más rápida, ¿no? Entonces, esto, insisto, las vías se diseñan por parte del legislador democrático en función de lo que él considera como más óptimo para la tramitación de ciertas acciones o pretensiones formuladas por la parte actora, desde luego. Las vías procesales, según también la primera sala de la Corte, son la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, determinados pasos procesales y constituye un presupuesto procesal de orden público.
en la medida en que se trata de una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso y es insubsanable, en virtud de que sin ella no puede dictarse válidamente una sentencia. También la Corte ha dicho al respecto de esta cuestión vinculado a la vía como presupuesto procesal, que no se desconoce el contenido del artículo 17 de la Constitución Federal en el sentido de que debe privilegiarse el fondo sobre cualquier formalismo. Y esto lo menciono porque en algunos casos se ha llevado tanto a instancia local como a instancia federal la discusión sobre si estos presupuestos del procedimiento podrían constituir formalismos innecesarios en algunos casos para poder resolver el fondo de la cuestión que se está poniendo sobre la mesa de la jurisdicción, ¿no? Para resolver un tema en custodia, para resolver un tema de alimentos, un tema de convivencia, se suele plantear que es a veces innecesario entrar en discusión sobre si es la vía adecuada, si es la competencia del tribunal, y se les da la calidad o el calificativo como presupuesto, como formalidades o formalismos innecesarios que deben de ser de alguna forma descartados o desplazados para privilegiar la solución de fondo, ¿no? Esto se ha planteado en terreno local y en terreno federal, y en materia de lo que ha dicho la Corte, nos ha considerado que esta, esta cuestión que está dentro del 17 de la Constitución Federal no puede ir al extremo de extinguir toda formalidad, ni se trata de una permisión para que las personas juzgadoras, a fin de obviar la ley, puedan de alguna manera desplazar o descartar ciertos requerimientos procesales, ¿no? Pues expresamente se estableció que dicho ejercicio debe ser realizado con pleno respeto al resto de los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Al principio me refiero desde luego a que pueda privilegiarse el fondo sobre cualquier formalismo procesal que se pueda establecer. De otro modo, se podría llegar al extremo de que generar un estado de incertidumbre, particularmente por las personas juzgadoras, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos es, en el juicio oral familiar, es una vía. La vía oral familiar es un presupuesto procesal, es un problema de vía, una ruta legal adecuada para obtener el acceso a la justicia en condiciones óptimas, insisto, óptimas calificadas por el legislador democrático en función de la acción ejercida o conceptos reclamados. No es una formalidad que se pueda suprimir, ¿sí? Tiene que respetarse lo que es la vía oral familiar para la substanciación de estos problemas familiares. Ahora, a diferencia de lo que tenemos el día de hoy en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares un artículo que hable sobre lo de los asuntos que se deben de tramitar así de forma oral, tal y como está diseñado en el artículo 989 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. No lo tenemos así contemplado tal cual. Lo que tenemos es una sección en donde se reconoce la justicia familiar dentro del Código Nacional, me refiero, y dentro de la justicia familiar se habla de distintos casos o problemas, ¿no? De los alimentos, de restitución internacional, etcétera, ¿no? Adopción, entre otros temas que sé que va a ser materia también o fue materia de otros aspectos o bloques dentro de este diplomado. No es mi intención profundizar al respecto, pero sí están de alguna manera dispersos, ¿no? Dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuando no exista un trámite especial para para ejercer alguna acción o reclamar alguna pretensión, entonces tenemos que irnos por default a lo que es la vía oral familiar, ¿sí? Lo que es el juicio oral familiar. Esto así lo encuentran establecido en el artículo 663 del Código Nacional, ¿sí? Que habla en pocas palabras sobre la procedencia y la aplicabilidad de disposiciones a otros procesos familiares. Eso viene en el segundo párrafo. La procedencia esa tramitarán en la vía oral familiar todas las controversias que no tengan tramitación especial señalada en este Código Nacional. Y bueno, esto era parte de la consideración de la primera sala de la Corte en relación a que no se puede obviar lo que son ciertos presupuestos procesales, requerimientos procesales, sobre la idea de que el 17 de la Constitución establece que es necesario privilegiar el fondo sobre los formalismos, ¿no? Textualmente la sala dice que la incorporación al texto constitucional de la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto, o sea, no es absoluto. Está condicionado a que los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.
Si con la tramitación del juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio. Entonces, resumidas cuentas, hasta la Corte está considerando que el tema de vía es importante y no se puede obviar ni siquiera bajo la previsión establecida en el 17 de la Constitución Federal. Bueno, aquí quería manejarles un caso muy simple, hipotético, dibujado de forma muy general. Si imagínense ustedes un ciudadano mexicano que pierde a su esposa en un percance vehicular, no sé, un poco trágico, pero creo que era la mejor forma de entrar a este ejemplo o este caso hipotético. A pesar de la tristeza, sus hijos deciden plantear que a la familia, digamos que en el contexto de la familia, y iniciar los trámites de la sucesión de su madre para regularizar la situación jurídica de los bienes de la familia en general y que esto no genere problemas el día de mañana cuando pierdan a otro de sus integrantes. Están tomando una especie de previsión frente a algún evento futuro, ¿no? Como la madre no dejó testamento, asumen que lo necesario es iniciar un proceso sucesorio sobre la base de que no existe disposición testamentaria. Cuando ellos someten a reflexión, si hay alguien que tenga ligero conocimiento sobre el derecho, especialmente lo que contiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, van a encontrar de manera casi inmediata que el artículo 711 o que puede haber, no necesariamente el artículo 711 tal cual, pero que puede haber alguna disposición que establezca un trámite especial para seguir este juicio intestamentario sin testamento, ¿no? Y así está diseñado. En las sucesiones intestamentarias que no hubiera controversia alguna y las personas herederas fueran mayores de edad, así como niñas y adolescentes que se encuentren debidamente representados, se podrá realizar procedimiento especial en los intestados a que se refiere esta sección. O sea, hay un capítulo, hay una sección especial en Código Nacional para poder tramitar lo que son los juicios intestamentarios. En ese caso vamos a tener que descartar la aplicación del juicio oral familiar porque hay, insisto, un trámite especial para esta clase de conflictos. Y ese es el ejercicio que tendríamos que hacer con los demás tipos de pretensiones o tipos de acciones que quisiéramos en un momento formular. Si tenemos duda, tendríamos que ver si el código establece algún trámite especial. Si lo establece, entonces tendría que seguir las reglas de ese trámite especial. Si hay deficiencias en cuanto a la tramitación, entonces podría acudir a las reglas generales que están en los juicios orales familiares. Y yo aquí sí me atrevería a decirle incluso las reglas que están para otros, para el juicio oral civil. Y ahorita voy a profundizar al respecto. O a las reglas generales que están en el Código Nacional para todos los procesos, ¿no? Entonces, con esta labor de descarte van a encontrar ustedes si procede o no el juicio oral familiar. Ahora, la forma de iniciar el juicio oral familiar es por digamos que dos mecanismos o dos maneras. Sí que me parece que en el caso de la justicia local, tal y como tenemos el diseño institucional o procesal en la actualidad, no es común, no digo que sea imposible jurídicamente, pero no es común ver que un procedimiento jurisdiccional, un juicio inicia por comparecencia. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí se prevé la posibilidad para que no solamente el juicio pueda iniciar por escrito a través de la demanda que contenga la acción y pretensiones, hechos, pruebas, etcétera, sino también por vía de comparecencia. Estas son las dos maneras en las que se puede iniciar el procedimiento jurisdiccional. Y bueno, yo no me quiero adelantar todavía porque es materia de otra diapositiva, pero de entrada yo veo ciertas dificultades que tendríamos que ir meditando e ir resolviendo ya en la instalación o aplicación más bien del Código Nacional en materia de la presentación de demandas por vía de comparecencia o que también se puede dar en presentación de contestaciones por vía de comparecencia, pero ahí no me parece que pueda existir alguna problemática. Sí podría suceder en el caso de las comparecencias que se susciten con motivo de la necesidad de presentar una demanda. El objetivo del juicio oral familiar es constituir, tiene varias metas o varios objetivos, ¿no? Según lo que establece el Código Nacional. Es constituir, declarar, preservar o restituir derechos que estén relacionados desde luego con la familia. ¿Sí? No es cualquier clase de derecho, no es un derecho puramente patrimonial, quiero que se declare la rescisión de un contrato, no es así, tiene que ver con problemas que estén vinculados con la misma familia, ¿sí? Puede buscar la constitución de un derecho, puede buscar la declaración de uno, puede buscar preservar uno o la restitución de otro. Derechos que estén vinculados con la familia, insisto. Hay una carga que aquí yo veo también otra problemática, más adelante se las voy a exponer, espero de manera clara,
Hay una carga procesal expositiva, una carga que se le asigna a la parte demandante para que pueda de alguna forma dársele trámite a su demanda, a su pretensión inicial, que es la parte actora únicamente, así viene tildado en el Código Nacional, debe precisar los hechos en que funde su pretensión, ¿sí? O sea, el juicio puede iniciar por comparecencia o por escrito, y ese juicio puede tener el objetivo de, ya vimos, constituir, declarar, preservar o restituir derechos que tengan que ver con la familia, y la única carga que se le impone en ese artículo, que más adelante vamos a entrar en detalle sobre él, en ese artículo es que la parte actora pueda precisar los hechos en que funde su pretensión. No tiene más carga, al menos en lo que establece esta porción normativa del Código Nacional. Bueno, aquí son los posibles problemas que sí me gustaría que de alguna manera empecemos con la reflexión, por eso les anticipaba, ¿no? Podemos entrar en reflexión, podemos ver las posibles fallas o lagunas que tiene el Código Nacional, posibles, ¿sí? Y tratar de buscar su corrección a través de cualquier vía institucional, ¿no? Ya sea a través de alguna reglamentación, probablemente, a lo mejor una interpretación conjunta, sistémica, yo qué sé, pero tenemos esta opción para buscar la solución, ¿no?, dentro de estas sesiones de diplomado. La primera cuestión que yo me pregunto o que veo como un posible problema es ante qué órgano se levantará la demanda por comparecencia para los efectos del turno en la autoridad jurisdiccional. Yo sé que si tengo mi demanda escrita, pues la presento ante la oficialía de partes correspondiente para que la oficialía, bajo un sistema riguroso de turno, pueda distribuir la demanda a la autoridad ante quien se dirija la propia demanda. O sea, es el actor el que va a establecer a qué autoridad se va a dirigir. La oficialía no emite un juicio de valor. La oficialía simplemente actúa como intermediario para poner en manos del tribunal o juzgado o autoridad jurisdiccional competente que se haya establecido así en la demanda, este escrito inicial, ¿no? Para que sea la autoridad jurisdiccional quien determine lo conducente en derecho sobre ese escrito inicial. Si procede o no el juicio, si hay alguna prevención, etc. Pero en el caso de la comparecencia, la duda que a mí particularmente me aqueja y quisiera yo compartirles sería, pues, ¿ante qué órgano se va a poder presentar esta demanda por vía de comparecencia, no? ¿Será la oficialía, serán juzgados, órganos de asistencia procesal? Yo creo que podrían ser la misma oficialía o un órgano de asistencia procesal. Para que este órgano de asistencia procesal levante la comparecencia, lo tenemos al menos aquí en el estado de Nuevo León. Hay una unidad de asistencia procesal, podría levantar esta comparecencia, la unidad de asistencia procesal, pasar la comparecencia en los términos en los que esté formulada a lo que es la oficialía, para que la oficialía pueda realizar el turno respectivo a la autoridad jurisdiccional que corresponda. Sí, yo creo que aquí ya depende de la organización interna que se decida optar por parte de los poderes judiciales locales. No sé si hay una única respuesta correcta. Me parece que en todo caso ya depende de la organización interna que cada poder judicial decida adoptar. Pero yo veía esta primera cuestión, ¿no? ¿Dónde se va a presentar esta demanda por vía de comparecencia? Podría ser también ante un juzgado, pero sería el juzgado de la elección del compareciente, ¿no? Y el juzgado no podría, me parece, para efectos de evitar cualquier suspicacia, cualquier duda sobre la imparcialidad del tribunal, no podría conocer de esa demanda en particular, simplemente brindar el servicio de formular la demanda por vía de comparecencia y tendría que ponerla en manos de la unidad correspondiente, la oficialía de partes, para que haga el turnado respectivo, ¿no? Creo que esta podría ser también una alternativa. Y la segunda cuestión que yo quería compartirles, perdón, era la parte actora no tiene la carga de indicar la autoridad jurisdiccional ante quien se dirige la demanda en esta demanda presentada por comparecencia, ni señalar el domicilio de la parte demandada para los efectos de su emplazamiento y tampoco precisar su nombre y domicilio. Me refiero al nombre y domicilio de la parte actora, porque estos son requisitos procesales que toda demanda tiene que colmar. Y en la lectura, aquí me voy a ir un poco más adelante, en la lectura del artículo 664, su interpretación aislada, pareciera que la única carga que tiene la parte actora es precisar los hechos en que funde su pretensión. Si se dan cuenta, dice únicamente precisando los hechos en que funde su pretensión. Pareciera que excluye cualquier alguna otra carga que se le pudiera pensar incorporar al demandante. Yo simplemente les traigo dos opciones, ¿no? Dos posibles respuestas.
La primera sería no, porque sería una deficiencia procesal y corresponde a la autoridad jurisdiccional suplirla, ¿sí? Y como es deficiencia procesal, a la autoridad jurisdiccional en materia familiar le tocará suplir esa deficiencia procesal. ¿Por qué es deficiencia procesal? Porque es un requisito, podría considerarse así, que tiene que colmar la demanda para que pueda considerarse como procedente el juicio que está pretendiéndose instaurar, ¿no? Y esta facultad para corregir la deficiencia procesal se encuentra reconocida, tal vez ya la vieron, ¿no? La verdad lo desconozco, pero puede ser ciertos incorporaciones, porque así lo necesita, me parece la buena explicación, la mejor explicación de este tema, incorporación de otras instituciones, tal vez otras reglas que ustedes ya vieron. Entonces, nada más les pediría mucha paciencia para que no voy a ser tan exhaustivo en esta parte porque sé que ya pudieron haberlo agotado. Solamente voy a tocar la superficie de esto. Y bueno, esta facultad, si no la han visto, está en el 550, los procedimientos en materia familiar son de orden público. En todos los casos, la autoridad jurisdiccional deberá, entre otras acciones, suplir la deficiencia procesal, ¿no? Entonces, con esta facultad podría no exigirle esa cuestión, me parece un tanto compleja la actividad que se tendría que desarrollar por el orden jurisdiccional, pero no exigírselo, sino colmar esa deficiencia procesal. Por ejemplo, en el caso del domicilio y la parte demandada para los efectos de su emplazamiento, pues investigar, ¿no? Tratar de localizar el domicilio, el paradero de la parte demandada para los efectos de su emplazamiento, ¿sí? Y de alguna manera también buscar quién podría ser el órgano jurisdiccional competente para la tramitación del caso, ¿no? Esto me parece una tarea un poco más compleja que la segunda opción, es sí, es un requisito mínimo que requiere la legislación, ¿sí? Y este requisito se encuentra, podría encontrarse más bien, esta posibilidad se podría encontrar dentro del artículo 550 también. En su último párrafo prevé que la solicitud para la intervención de la autoridad jurisdiccional podrá ser oral y solo cuando así se prevengan los escritos, promociones y peticiones deberán reunir los requisitos mínimos exigidos en el Código Nacional. Pues el Código Nacional prevé ciertos requisitos procesales de la demanda para que pueda considerarse como suficiente, como clara, como regular para los efectos de su procedencia, tendría que cumplir también esa carga la parte actora y de precisar estos otros requerimientos, que son la autoridad ante quien se dirige, ya sabemos estos requisitos, la autoridad ante quien se dirige, el nombre y apellido, domicilio de la parte actora, domicilio por los efectos procesales, domicilio de la parte demandada para los efectos de su emplazamiento, hechos, etcétera, ¿no? Todo lo que ya seguramente ya vieron a lo largo de este diplomado. Esta es otra de las cuestiones que yo quería compartirles porque me parece que podría encontrarse una contradicción en el Código Nacional y bueno, si la llegaran a encontrar, dependiendo desde luego la posición que ustedes tengan en el juicio oral familiar, podrían obtener estas dos alternativas para ver cuál es la que mejor se acomoda a sus intereses. Desde mi punto de vista, bajo mi estricto punto de vista, creo que la segunda opción podría ser la más viable para los efectos de avanzar rápidamente también con el juicio, ¿no? Si empezamos con la labor de investigación, por ejemplo, del paradero de la parte demandada, no obstante que la parte actora podría tener conocimiento del domicilio de la parte demandada y esto simplificaría mucho el proceso, me parece que sería una carga pues desproporcionada, desmedida también, que puede no propiciar un dictado, una sentencia, eventualmente una sentencia en forma rápida y ágil, ¿no? Entonces, creo que la alternativa más adecuada sería la segunda opción. Y bueno, también al inicio existe la posibilidad para que la parte actora pueda obtener una protección cautelar, ¿no? La parte actora puede solicitar, es una posibilidad que tiene las medidas cautelares que considere necesarias. Si no pide alguna, la autoridad jurisdiccional tiene que informar, a mi parecer, y bajo esta interpretación sistémica, que podríamos cruzar de este precepto 664 con el 550, tendría que informar la autoridad jurisdiccional que tiene el derecho, la parte actora, para solicitar alguna medida provisional o protección cautelar. Si la parte actora, aún haciéndole de su conocimiento que tiene ese derecho, no quiere ejercerlo por indistinta razón, o simplemente porque no expone de no formularse, me parece que aún así podría la autoridad jurisdiccional decretarla de manera oficiosa, ¿sí? Este deber de informar no es, me parece, típico de los procesos, al menos bajo las reglas que tenemos hoy en día en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, sí, pero es
está institucionalizado en el artículo 550 de este Código Nacional, en la fracción tercera, donde dice que tienen la autoridad jurisdiccional que informar de los derechos que le asistan a las personas en su primera comparecencia ante la autoridad jurisdiccional. ¿Sí? Si fuera una demanda por comparecencia, me parece que desde ese momento podría, en un momento dado, informarle a la autoridad jurisdiccional de estos derechos que pudiera disponer. ¿Sí? Insisto, esto es bajo mi opinión, porque también la lectura que podría darse a este 550 sería en el sentido de que la primera comparecencia puede ser la audiencia preliminar o puede ser otra diligencia, no necesariamente la comparecencia escrita, ¿no? O presencial ante otro órgano, ¿sí? No necesariamente la autoridad jurisdiccional. ¿Y por qué podría otorgarse de manera oficiosa? Bueno, porque el 569, me parece que también ya lo vieron, prevé la posibilidad de la autoridad jurisdiccional para intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden de familia y deberá decretar las medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento, ¿no? Esto también es parte de las atribuciones que da de manera más clara el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a las autoridades jurisdiccionales. Hay una carga probatoria también establecida al inicio del juicio oral familiar, que es las partes tienen el deber de presentar desde su primera actuación las documentales que soporten su acción, hablando de la parte actora y sus excepciones en tratándose de la parte demandada, y ofrecer los medios de prueba que considere oportunos, ¿no? Desde ese mismo instante. Y aquí las copias de la comparecencia y otros documentos van a ser tomados como elementos de prueba. Se deben de relacionar, según el Código Nacional, en forma pormenorizada con todos y cada uno de los hechos narrados por el compareciente, así como los medios de prueba que presente. Hay una redacción un tanto, a mi parecer, un tanto difícil de captar. Creo que este deber de relación se le imputa a la parte actora, no es a la autoridad. Me parece que es obvio, pero la redacción está un tanto, me da la impresión, está un tanto confusa. Y bueno, al menos bajo mi comprensión es que este deber de relacionar en forma pormenorizada lo que son los elementos de prueba con los hechos narrados en esta demanda por comparecencia le toca a la parte actora, ¿sí? Y bueno, todo esto está en el artículo 664 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en resumidas cuentas puede tener más normas jurídicas, pero en resumidas cuentas lo que tiene es la forma de inicio del juicio, el objetivo del juicio oral familiar, la posibilidad de decretar, de solicitar protecciones cautelares y decretar protecciones cautelares o medidas provisionales, y prevé cargas procesales y probatorias mínimas, son elementales. Una vez que se presenta la demanda, la autoridad jurisdiccional tendrá que pronunciarse en su caso sobre la admisión dentro del plazo de 3 días. No prevé que necesariamente, se presentándose la demanda, tenga que admitirse, dice en su caso. Entonces, esto significa que tiene me parece expedita la posibilidad o facultad para emitir alguna prevención por la oscuridad o irregularidad de la misma demanda o desecharla si considera que no se colman los aspectos necesarios o presupuestos necesarios para que pueda iniciar el juicio de familia. Si la solicitud se admite, entonces la autoridad jurisdiccional deberá decretar las medidas provisionales conducentes. Estas medidas provisionales, lo vamos a ver con un poco más detenimiento adelante, se revisarán de oficio o a petición de parte en la audiencia preliminar. El Código Nacional también dice que en cualquier etapa del procedimiento, y esto viene en el código, en el artículo 569, en el último párrafo del Código Nacional. O sea, y me parece que ya lo vieron, el tema de las medidas provisionales, se puede revisar en cualquier etapa del procedimiento. Dice, me parece el 569, que es en la tramitación del juicio, en la audiencia preliminar, y si no, también en la sentencia definitiva que se dicte. Entonces, son, de acuerdo con el Código Nacional, 3 momentos. Un momento un tanto genérico, porque es durante la tramitación del juicio, ¿sí? En cualquier instancia del propio juicio. La modificación o revocación de las medidas dependerá de si se demuestra que las causas que las motivaron variaron o desaparecieron. Me parece que esto también es importante, porque se va a proceder a la revisión de la medida provisional en la audiencia preliminar, digamos, por regla general, en la audiencia preliminar, pero la posible modificación o revocación va a depender de si están acreditadas que estas causas que motivaron su concesión han cambiado al punto de que pueda orillarse a la modificación o revocación de la medida, o de plano desaparecieron, ¿sí? No nos habla sobre el estándar de prueba,
digamos que de la modificación de las circunstancias, simplemente nos dice de si se demuestra, ¿no? El tema del estándar de prueba, yo creo que ya será, me parece, la práctica o la misma dinámica procesal que se da en materia de las medidas cautelares la que va a determinar qué tan alto o bajo va a ser este estándar de prueba, ¿no? Para demostrar la modificación de las circunstancias. En ese auto de admisión se ordena el emplazamiento, desde luego, para que la parte demandada pueda contestar esta demanda dentro del plazo de 9 días. Igual es una contestación que puede darse por escrito o comparecencia. En la contestación, desde luego, esto es natural en todos los procedimientos, se oponen las excepciones y defensas y se pueden ofrecer las pruebas que se estimen necesarias, ¿no? Todo esto está así en el 664, en el último párrafo, y 665 del Código Nacional, que prevé erradicación, emisión, pronunciamiento y revisión de las medidas cautelares. No me voy a detener a su lectura porque de alguna forma está sintetizado en las diapositivas, ¿no? Salvo algunos casos que probablemente sí me tenga que detener a leerlo tal cual. Otros elementos informativos que debe llenar el auto de admisión. Según el mismo código, se tiene que informar el derecho que se tiene para designar un mandatario judicial, o sea, una persona representante autorizada. Me parece que la única expresión de mandatario judicial se encuentra dentro de este capítulo de juicio oral familiar. Pero, salvo, desde luego, la mejor opinión de ustedes, creo que es exactamente lo mismo en una persona representante autorizada. No es un mandato judicial que se le confiere a estas personas representantes autorizadas. Se le hace saber este derecho que tiene. También el derecho que tiene para contar con los servicios gratuitos de la Defensoría Pública en caso de que no pueda disponer de los servicios privados de una persona representante autorizada. Se le hace saber también que tiene la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga en las entidades federativas para formar parte de un proceso de mediación o conciliación, o sea, de un mecanismo alterno para la solución de su conflicto. O sea, esta invitación desde el auto de erradicación, admisión. Y se les exhorta para que los interesados logren un avenimiento con el que pueda darse por terminado el asunto, salvo, y esta cuestión me parece que también es muy importante que empecemos con su discernimiento, salvo que existan conductas de violencia acreditadas en juicio. Si estamos en los inicios del juicio, pues hablar de acreditamiento, de que se están acreditadas conductas de violencia en juicio, pues es un tanto, me parece, prematuro. Tal vez lo que quiere decir el código en esta parte es que esté fehacientemente con las pruebas incorporadas acreditada esta cuestión, lo que también me dejaría un poco de dudas porque no se garantizaría tampoco el derecho de contradicción en la otra parte para que pueda valorarse de manera adecuada este elemento probatorio que podría consignar o que podría ser la prueba de violencia en el juicio, ¿no? Entonces, aquí nada más es tomarlo con esa particularidad. Es simplemente la excepción en caso de que existan conductas de violencia acreditadas en juicio. No dice que en ese juicio, dice simplemente en juicio. En la defensa jurídica en la justicia familiar, probablemente esto también ya lo vieron, pero no quiere dejarlo de lado. Me parece un tema muy importante, porque sí hay diferencia con lo que tenemos codificado hoy en día en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Tiene que ser técnica, tiene que ser efectiva y especializada. Técnica tiene que recaer sobre una persona abogada. Efectiva, que la persona abogada actúe de manera diligente para proteger las garantías procesales de sus representados y con ellos evitar que sus derechos, en la medida de sus posibilidades, desde luego, puedan ser lesionados o afectados. Y especializada, la persona abogada tiene que realizar o materializar un conjunto de acciones que permitan una defensa efectiva en la justicia familiar, ¿sí? Hay una tesis que me pareció relevante compartirles, que no aplica específicamente para la materia de familia, toca el tema de migración, pero aún así es importantísima porque lo que se hizo en ese contexto procesal que generó esta tesis o este criterio de la Corte fue designar, me parece, a una persona abogada para que pudiera asistir a un niño migrante, en una condición de migrante. Y lo que hace la Corte es decir, bueno, no basta el hecho de que se designe una persona abogada
que esté adscrita a la Procuraduría para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, porque se requiere también de otras características de esa persona abogada. Entre las características es que tenga una participación efectiva y especializada. No puede ser cualquier persona. El contexto es distinto. Yo los invitaría a que puedan explorar lo que es esta ejecutoria que dio pauta a este precedente obligatorio, esta tesis, porque es muy interesante el estudio que hace la Corte al respecto de lo que consideró como violación a los derechos de la niñez en ese contexto, ¿no? Se da incluso intervención, explícitamente se da intervención hay una persona que interviene directamente con el niño involucrado, le hace una serie de preguntas, esas preguntas están basadas dentro de la ejecutoria y es lo que revela, a juicio de la Corte, la violación de la designación de personal capacitado o especializado para tratar en conflictos o en situaciones que involucren a la niñez. Según la Corte, nombrar un abogado únicamente para cumplir con la formalidad procesal equivale a una defensa técnica inexistente. Para que una defensa sea adecuada es indispensable que el representante actúe con diligencia y realice actos jurídicos efectivos en todas las diligencias en las que intervenga, materializados en un conjunto de acciones que permitan una tutela efectiva en el contexto de los derechos de la niñez. Y por ende, todo aquí se oprimiría simplemente la palabra migrante. Todo niño, niña, adolescente, incluso si está acompañado de un padre o tutor, debe tener acceso a una persona abogada propia que garantice su representación legal, independiente y efectiva, que asegure la protección integral de sus derechos. Esto al margen, me parece, de los tipos de representación que podría tener la niñez en un conflicto de familia, ¿no? Tiene la representación originaria sobre el padre o el tutor, tiene la representación también coadyuvante que recae sobre las procuradurías, se le ve también al Ministerio Público con esta facultad de coadyuvante, y podría en ciertos escenarios tener una representación sustituta en ciertos escenarios que también la Corte ya ha trazado, ¿no? El avenimiento, bueno, se da una exhortación, se tienen que informar también los beneficios y en su caso llegar a la sanción del convenio que sea producto de este avenimiento. Se puede dar la exhortación para el avenimiento, en cualquier etapa del procedimiento familiar, salvo en casos de violencia acreditada en juicio. Vuelvo al mismo tema de acreditada en juicio. Beneficios, se deben de informar los beneficios de un convenio y se propondrán las soluciones. Y si en la audiencia se llega a un convenio, la autoridad jurisdiccional lo sanciona y aprobará de plano si procede legalmente. O sea, hay un control, desde luego, jurisdiccional sobre la posibilidad de aprobar este convenio, ¿no? Este pacto tendrá la fuerza de cosa juzgada. Y hay también una regla. Hay una regla dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que prevé que las declaraciones, propuestas o aceptaciones de las partes no surtirán efecto legal alguno en juicio ni podrán ser utilizadas por la parte contraria. Esto se da en el contexto del diálogo para una solución alterna a la conflictiva. No habla, me parece, no habla de lo que está incorporado ya dentro del convenio. En existencia de prejuicios sobre fondo, también las propuestas o pronunciamientos de la autoridad no implican ningún tipo de prejuicio sobre el fondo del asunto. Aquí ya establece una cierta protección, por así decirlo, para que el conflicto pueda solucionarse por ese mismo órgano jurisdiccional que intervino en este avenimiento o intervino dentro de esta conciliación, ¿no? Me regreso a la parte de las declaraciones, propuestas o aceptaciones. A mi parecer, esto se da en el supuesto de que el avenimiento o la conciliación o mediación no tenga un resultado fructífero, o sea, que no llegue al punto de celebrar un convenio. Porque si se celebra un convenio y en el convenio se establecen declaraciones y un clausulado, me parece que las declaraciones podrían servir también para la interpretación del propio convenio frente a un eventual conflicto que se haya generado con motivo de este. Creo que se refiere específicamente, insisto, a las conciliaciones, avenimiento, cuando no trae un resultado, como resultado la celebración de un convenio. Y bueno, el tema del principio de confidencialidad está así identificado en el artículo 6 de la Ley General de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, que establece que la información aportada, compartida o expuesta por las partes y que es de conocimiento de las personas facilitadoras, abogadas colaborativas y terceros que participen en estos mecanismos, no podrá ser divulgada de conformidad con la ley y legislación en materia.
información que revela un delito que se está cometiendo, cuya consumación es inminente, quedará efectuada dentro de este principio de confidencialidad. Las partes no pueden usar esta información como elemento de prueba. La autoridad tampoco puede incorporarla como alguna confesión o declaración dentro de la sentencia que pueda pronunciar, ¿no? Y lo que diga o proponga la autoridad, yo ahorita espero que cobre un poco más de sentido con los distintos perfiles de las conciliaciones, no va a vincularlo, no va a considerarse como un prejuicio sobre el fondo del negocio, ¿no? Hay una posibilidad también para que la parte actora pueda replicar lo que es la demanda. Una vez que está contestada la demanda, se da vista a la actora para que manifieste lo que a sus intereses convenga sobre la contestación y tendrá la posibilidad también en ese escrito de ofrecer más elementos de prueba. El plazo para esto será de 3 días y no se prevé el derecho a dúplica. Sí, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el juicio ordinario civil, sí se prevé la posibilidad de dúplica, no la tenemos así en el juicio oral civil, esta alternativa para producir una dúplica en relación a lo que es la réplica de la parte actora. Y bueno, esta cuestión está así identificada en el artículo 670, en el primer y último párrafo del Código Nacional, ¿no? Que prevé el establecimiento de la réplica y la fijación de una audiencia preliminar, ¿sí? Quería ponerle sobre la pantalla también lo que es el último párrafo del 670, porque esto refuerza un poco la idea de que no hay dúplica. Si se dan cuenta, se prevé la opción para que la parte actora pueda formular su réplica o desahogo de vista sobre la contestación, y cuando se contesten las excepciones y defensas en lo principal, o en su caso en la reconvención al transcurrir el plazo para ello, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, que tendrá verificativo dentro de los 15 días siguientes. O sea, no hay dúplica. Y en esto también me parecía muy importante traer a escena lo que ha dicho la Corte al respecto de la igualdad procesal, porque parecería como que el Código Nacional está afectando, violando la igualdad procesal que debe predominar en todo procedimiento judicial, más en los juicios orales de familia. Para la primera sala de la Corte, la igualdad procesal no significa una igualdad aritmética o simétrica, o sea, no quiere decir que se le va a otorgar la misma cantidad de derechos o prerrogativas a las dos partes, ¿sí? O sea, aquí particularmente el hecho de que no se prevé una dúplica no significa que excepcionalmente sea posible que la persona juzgadora la conceda respecto de algún hecho nuevo que alegara el actor en su réplica o desahogo de vista del que pudiera resultar importante conocer el punto de vista del demandado. O sea, para la Corte podría ser el caso de que exista en esta dirección que le toca al juez la posibilidad de que el mismo juez o la persona juzgadora de la autoridad jurisdiccional abra un espacio para la parte demandada a fin de que formule su dúplica respecto de esta réplica, ¿sí? Si se sigue este criterio de la Corte, que aplica especialmente para la materia mercantil, pero si se trae por analogía, creo que podría habilitarse en ciertos escenarios la posibilidad para que se formule la dúplica, ¿no? Bueno, también puede darse el caso de que se necesite o requiera la dúplica para darle el derecho de contradicción por considerar que de no hacerlo quedaría en desventaja a la parte demandada. ¿Sí? Esto con el propósito de salvaguardar, desde luego, la igualdad procesal de las partes. O sea, por regla general, está suprimida la parte de la dúplica, pero excepcionalmente se podría conceder si, a juicio de la autoridad jurisdiccional, es necesaria su concesión para no violar lo que es la igualdad procesal. Pero recuerden, no es esta igualdad procesal, no es un aspecto de igualdad aritmética o simétrica, no es darle exactamente las mismas prerrogativas, ¿no? Esta igualdad o este principio demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes, al punto de que no se propicie una posición que sea sustancialmente desventajosa para una frente a la otra. Igual, esta cuestión, insisto, no significa concederle los mismos derechos y mismas oportunidades, sino podríamos incluso nunca también acabar con las vistas que pudiéramos concederles, ¿no? Y también parte de lo que busca el procedimiento no es que el debate sea lo más extenso posible para que se pueda buscar la verdad sobre los hechos que fueron enunciados dentro del debate, sino llegar a una solución pronta sobre el caso que se está poniendo en consideración de la autoridad jurisdiccional. Y bueno,
Ahora sí vamos a pasar a lo que es la audiencia preliminar. ¿Sí? Uno de los aspectos preliminares o parte de los aspectos preliminares que tenemos que tomar en consideración sobre la audiencia, valga la redundancia, preliminar, sería que, al menos en Latinoamérica, los procesos judiciales orales no penales están compuestos generalmente por dos fases. Una fase que es preparatorio, preliminar, el Código Nacional es preliminar, si se le identifica, y otra de juicio de prueba, que el Código Nacional es una etapa de juicio, una audiencia de juicio. La primera de las etapas, que es la preliminar, suele abrirse después de la etapa postulatoria, o sea, después de que ya está fijado el debate, ¿no? Que esto se fijaría en todo caso con la demanda, contestación, si se plantea reconvención, la contestación a la reconvención, la misma reconvención, y las réplicas respectivas a cada uno de los juicios, ¿no? El juicio principal y el juicio reconvencional. Y es considerada como de la máxima importancia para el funcionamiento óptimo del sistema judicial. Constituye la primera de las diligencias en las que las partes tienen contacto directo con la persona juzgadora. El objetivo esencial de la audiencia preliminar, los objetivos son 4, sustancialmente. Solucionar el litigio por una vía alterna a la judicial, sanear el proceso, fijar el objeto del debate y de la prueba y resolver la admisibilidad o no de las probanzas que se hayan propuesto. Al menos para Marcano Navarro, esta audiencia preliminar es un acto concentrado y multifacético. ¿Sí? Se realiza con la participación de los sujetos protagonistas del proceso, las partes, la persona juzgadora. Yo aquí añadiría las representaciones coadyuvantes, que al final del día son parte procesal también, con la finalidad de resolver las controversias mediante un acuerdo total o parcial, y cuando esto no sea posible, depurar el proceso de los vicios, deficiencias o omisiones que pudiera presentar y ordenarlo, a fin de allanar la vía para la celebración de la audiencia definitiva o de juicio, en la que será la persona juzgadora quien, previo al debate de las partes, resolverá el mérito de la causa mediante una sentencia definitiva. Y la cuestión que quiero resaltar con este señalamiento de la academia es particularmente que es un acto concentrado, multifacético. Hay distintas acciones o tareas que se desarrollan dentro de la audiencia preliminar. Bueno, la fecha vimos que se programa dentro de los 15 días siguientes, desde luego en el momento que se presente la contestación respectiva. Las promociones orales, esto también es muy importante. Desde que se publica el auto que fija la fecha hasta el dictado de la sentencia, las promociones que están relacionadas con el procedimiento deberán de formularse oralmente al inicio de la audiencia respectiva, salvo que no impulsen las cuales se harán valer a su cierre. Si no son impulsivas, entonces tienen que hacerse valer hasta el cierre de la audiencia. Si se presentan escritos, se van a devolver sin acuerdo. Esa es la regla que está en el 252 del Código Nacional. Parece que probablemente ya la hayan visto, pero bueno, es importante también destacarlo aquí porque al final del día esta regla me parece permea dentro del juicio oral familiar. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en la misma audiencia y las partes no van a poder dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, pero sí, desde luego, pues dar lectura a las notas o apuntes que tengan para pues las participaciones que vayan a llevar a cabo dentro de las audiencias respectivas, ¿no? Suprimir, me parece que la posibilidad de que se puedan respaldar de ciertos elementos sería desproporcionado. Sí creo que se tienen que imponer de ciertas fechas, datos, a lo mejor alguna precisión textual, como se haya dicho durante el curso del procedimiento, para que su participación pueda cobrar el sentido que quieran imprimir. Y bueno, la manera en la que me parece que debería desarrollarse esta audiencia preliminar, simplemente con una propuesta, digamos que de su comienzo muy general, es desde luego la bienvenida, ¿no? Esto creo que es sustancial. La persona secretaria hace constar la fecha, hora y lugar de realización de datos del asunto, nombre de quien preside la audiencia, se hace una declaratoria formal al inicio de la audiencia preliminar, se toma la protesta correspondiente, se identifica a las partes, que también es otra de las cuestiones que deben de realizarse en función de lo que marca el Código Nacional. Se dan indicaciones generales sobre la diligencia, advertencias en caso de que el orden se vea afectado, se marca el inicio y fin de cada una de las etapas. Ya las fases, particularmente de las audiencias preliminares, son 2. Esto es muy importante porque aunque tal vez en la práctica ya se desarrollaba, no lo teníamos institucionalizado, no lo teníamos establecido ya en un código procesal. Y hoy en día lo tenemos así institucionalizado, ya puesto dentro del Código Nacional. La audiencia preliminar se integra por 2 fases.
Yo les diría, cada una de estas fases tiene una serie de etapas o secciones, vamos a llamarle así para diferenciarlas, ¿no? Hay 2 fases en la audiencia preliminar y una serie de etapas o secciones dentro de cada una de estas fases. Ambas fases se tienen que desarrollar o desahogar dentro del mismo día y de manera consecutiva. Primero la junta anticipada y posteriormente la audiencia ante la autoridad jurisdiccional, que es la audiencia preliminar. Esta junta anticipada se lleva a cabo, se lleva únicamente ante la persona secretaria judicial, ¿sí? No hay intervención de la persona juzgadora, no hay intervención de la autoridad jurisdiccional. Es solamente la persona secretaria judicial. No es una comparecencia o intervención que se tenga que videograbar, únicamente se deja constancia de su celebración en acta mínima que va a levantar la persona secretaria judicial y comprende una serie de etapas, son 4. Intercambio de información y de pruebas entre las partes, que más adelante yo les compartiría qué creo que es lo que se tiene que intercambiar o pueden intercambiarse dentro de esta primera etapa de la junta anticipada. Se formulan propuestas de convenio, perdóname. Se establecen acuerdos sobre hechos no controvertidos y se proponen sobre acuerdos probatorios. La persona secretaria judicial dará cuenta inmediata a la autoridad jurisdiccional del resultado de la junta anticipada, desde luego una vez que concluye la propia junta anticipada por cada una de estas fases, ¿no? Hay una diferencia muy marcada aquí de lo que considera el Código Nacional con lo que considera el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León sobre acuerdo probatorio. Lo que entiendo yo que el Código de Procedimientos Civiles local establece como acuerdo probatorio son los acuerdos sobre los hechos no controvertidos. Y lo que entiende el Código Nacional o lo que conceptualiza como acuerdo probatorio del Código Nacional es los acuerdos que tengan que ver sobre, voy a resumirlo así, voy a generalizarlo así, sobre admisión o exclusión de elementos probatorios, ¿sí? Entonces, ya se hace la separación, se establece que puede haber acuerdos sobre hechos no controvertidos y también puede haber acuerdos sobre pruebas. Probablemente en la práctica también se desarrollen acuerdos sobre pruebas, en la práctica forense, civil, como la estamos desarrollando hoy en día con el Código de Procedimientos, pero ya tenemos, digamos que la distinción, la diferenciación y la institucionalización de los acuerdos probatorios per se, ¿no? Como acuerdos que tienen que ver con los elementos de prueba. Es una de las cosas que ustedes podrían a lo mejor generarles un tanto de extrañeza es con el intercambio de información, ¿qué? ¿Nos vamos a pasar números para qué propósito o qué es lo que se va a desarrollar dentro de esa etapa de la junta anticipada? Me parece que podrían intercambiarse información y pruebas, particularmente sobre hechos del debate, por ejemplo, la nueva escuela de algún acreedor de alimentos, que por el problema o las tensiones en la comunicación entre parte actora y parte demandada, hablemos de un juicio de alimentos, donde parte actora sea el papá, parte demandada sea la mamá, pues no haya comunicación sobre la nueva escuela del acreedor de alimentos, el que esté involucrado en ese juicio de alimentos. Entonces, esta junta anticipada en esta etapa va a permitir que se pueda dar este intercambio de información para los efectos variados que puedan tenerse dentro de la misma junta anticipada y del juicio en general. A lo mejor se propone para los efectos de llegar a un convenio, a lo mejor se propone para los efectos de tener un acuerdo sobre un hecho no controvertido para excluir o para incorporar un elemento probatorio, para modificar incluso un elemento probatorio que ya ha sido propuesto. Entonces, este intercambio de información puede ser en ese sentido y puede traer esta utilidad, ¿no? La nueva escuela de algún acreedor de alimentos, el cambio de las necesidades en general del acreedor de alimentos o de las mismas posibilidades del deudor de alimentos, ¿verdad? Que la persona deudora de alimentos ya no tenga el empleo que tenían antiguamente, que no tengan esa información dentro del juicio, que se esté presentando hasta el momento de la junta anticipada. Y entre otra información que se pudieran compartir. El código no establece una restricción por cuanto a la información que se puede intercambiar. Y creo que nada más tendrían que dirigirse o enrutarse muy bien la finalidad de intercambiar esta información. No es simplemente pasarse datos por pasarse datos, sino pasarse información que pueda tener alguna finalidad trascendental durante el desahogo del juicio oral familiar, como, insisto, para la celebración de un convenio, como para la fijación de un acuerdo probatorio, como para la fijación de un acuerdo sobre hechos no controvertidos. Para la solución alterna al conflicto y para incorporar y excluir elementos de prueba ofrecidos. Prácticas en la conciliación. En
en la doctrina, digámoslo así, o en los estudios que se han hecho sobre los sistemas judiciales en materia de familia y en materia civil también, se han reconocido una serie como de perfiles de las personas juzgadoras en esta práctica de la conciliación. Y yo aquí lo incorporaría o lo trasladaría a la persona secretaria, persona secretaria judicial, porque cuando tenga esta función de facilitador de diálogo, ¿no? Voy a hablarlo tanto para la persona secretaria judicial como para la persona juzgadora o para la autoridad jurisdiccional en esta dinámica de conciliación, esta dinámica de el mecanismo alterno o la vía alterna para la solución del conflicto familiar, ¿no? Y dentro de los perfiles hay unos que son muy pasivos, extremadamente pasivos, y otros más activos, ¿sí? Son 4 perfiles los que se identifica por la doctrina. Primero, tenemos una persona juzgadora que simplemente se limita a preguntar si las partes tienen interés en llegar a un acuerdo. Si una de las partes dice no, hasta ahí queda el intento de solución alterna del conflicto y se avanza con las demás etapas del juicio. Esto puede suceder en contextos, ahí sí les comparto experiencia, ha sucedido en contextos en donde uno de antemano sabe, porque se hizo el intento, uno de antemano sabe que no hay ni la menor intención de llegar a una solución alterna. Quieren la decisión judicial, que es la que va a marcar la ruta de alguna forma de sus vidas. Entonces, puede ser que en algunos contextos, pues esto ya no sea tan necesario profundizar sobre una búsqueda de conciliación o un mecanismo alterno, porque ya están totalmente cerrados y al contrario puede generar mayores conflictos si se intenta un diálogo conciliatorio o si se retoma el diálogo conciliatorio de nueva cuenta. Entonces, este puede ser un perfil, insisto, muy pasivo, que puede tener sentido en algunos contextos y en otros no tanto. El segundo perfil es un tanto más activo, ¿no? Indaga un poco más para ver por qué no se ha llegado a un convenio, pero se limitan a la indagatoria. ¿Por qué no quiere llegar a un convenio? Se le formula esta pregunta a alguna de las partes. Porque el señor nunca ha cumplido, porque la señora nunca han cumplido, etcétera, cual sea la razón que quiera exponer. Y se detiene ahí la indagatoria, no se hace más respecto de ello, ¿sí? No hay no se toma esta información para el efecto de sugerir alguna propuesta, sugerir algún posible convenio, alguna línea de acuerdo. El tercer perfil es en donde la persona juzgadora propone puntos de acuerdo, ¿sí? Y es un tanto más participativo. Y el cuarto explica los riesgos del caso a cada parte. Esto sí, ya me parece mucho más, digamos que activo en el perfil de la persona que vaya a dedicarse a esta fase de conciliación o de solución alternativa, especialmente la conciliación, porque aquí ya de plano podría presentarle los distintos escenarios que se podrían enfrentar si se toma la decisión por parte de un tercero que va a ser el tribunal o la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Podría ser un ejemplo, que eso viene dentro de la doctrina, un ejemplo en donde la autoridad le informe que, por ejemplo, a la parte actora, que una de las pretensiones podría no estar reconocida en derecho y podría no obtener un resultado favorable. ¿Sí? Esta es la recomendación que hace la doctrina. A mí me parece un tanto aventurado, más bien sería informarle los posibles escenarios, no en función de lo que uno considera como los méritos más bien de la acción que se formule, sino simplemente los posibles escenarios. En un juicio de alimentos, por ejemplo, puede establecerse una condena, puede establecerse una absolución. Son los dos escenarios, me parece, pues, más razonables, ¿no? Entonces, a lo que se enfrentan si no se decide por ustedes en un convenio, es a cualquiera de estos dos desenlaces muy genéricos, y así no se estaría de alguna forma emitiendo un prejuzgamiento sobre los méritos de las pretensiones de alguna de las partes, ya sea la parte actora o la parte demandada. Pero al menos la doctrina lo que sugiere es que en este último perfil sí se tome una posición un tanto más arriesgada, haciendo un prejuzgamiento sobre los méritos de las reclamaciones que cada parte formula. Yo creo que ya cada uno en su digamos, independencia, en lo que considera más adecuado o en la posición en la que se encuentre, va a tener este tipo de perfiles, ¿no? Hay una segunda fase. Se supera la primera fase, que es la fase de junta anticipada, ¿sí? Ya se clausuran las proposiciones sobre acuerdos probatorios,
hubo tantos, y de manera inmediata la persona secretaria judicial da cuenta a la autoridad jurisdiccional sobre la junta anticipada. Y esto permite la apertura o abrir la segunda fase de la audiencia preliminar, que es propiamente ya la audiencia preliminar. Inicia inmediatamente después de que concluye la junta anticipada, y sus etapas son enunciación de la litis, la depuración del procedimiento, la revisión y aprobación del convenio en caso de que se haya celebrado uno, la revisión, discusión, proposición y fijación de acuerdos probatorios y acuerdos sobre temas fácticos, sobre temas de hechos, la admisión y preparación de las pruebas, la revisión oficiosa de las medidas provisionales y órdenes de protección decretadas, y la citación para la audiencia de juicio. ¿Sí? Estas son las etapas que comprenderían lo que es la audiencia preliminar. Hay una fase de depuración del procedimiento. ¿Sí? Bueno, creo que el tema de la anunciación de la litis no tiene mucho por mencionar, ¿no? Es el momento procesal en que se precisan las prestaciones admitidas y sus contestaciones. ¿Qué es lo que plantea la parte actora? La parte actora solicita el pago de una pensión alimenticia definitiva, la parte actora solicita la guardia y custodia de uno de su descendiente, solicita un régimen, la fijación de un régimen de convivencia, etc. ¿Qué es lo que dice la parte demandada al respecto de estas prestaciones? Pues no está de acuerdo, se opone a cada prestaciones, o está de acuerdo en la fijación de una pensión alimenticia siempre y cuando se cumpla con el parámetro de proporcionalidad que establece el Código Civil, etc. ¿Sí? Es particularmente exponer de parte de la autoridad jurisdiccional lo que representa la litis del caso, ¿no? Qué es lo que se pretende por la parte actora y qué es lo que se pretende por la parte demandada. Creo que aquí, para el efecto de garantizar pues, el derecho de audiencia, se les podría dar participación a las partes, a fin de que si hay alguna cuestión que se haya omitido por la autoridad jurisdiccional, pueda abordarse también de esa cuestión. A lo mejor a la autoridad jurisdiccional se le pasó también detectar como parte de la litis, que no solamente se buscaba la fijación de una pensión alimenticia definitiva, sino también su aseguramiento en los términos de ley. Y si esta cuestión fue pasada desapercibida por la autoridad, podría a lo mejor la actora hacerle ver de esta circunstancia para que se incorpore también dentro de lo que se considera como parte de la litis, y esto sirva para las decisiones que se van a adoptar más adelante. Porque la litis, lo controvertido, se supone que tendría que ser lo que va a marcar, desde luego, la solución del caso, pero también el material probatorio que se debe de incorporar al juicio para los efectos de la solución del caso. Entonces, creo que es importante tomarlo en consideración, que debería de disponerse de un momento para que las partes puedan también de alguna forma participar en esta anunciación de la litis. El análisis, la depuración del procedimiento, bueno, ya lo vimos establecido por la doctrina, ¿no? Es una etapa que está prevista, en la audiencia preliminar se prevé una etapa para el efecto de poder sanear las anomalías o irregularidades procesales que pueda tener el procedimiento, ¿no? Ahí se analiza la legitimación de las partes, se desahogan las pruebas y resolución oral sobre las excepciones procesales, salvo las cuestiones de competencia que ya las vieron, tienen una tramitación distinta, ¿no? Ahí sí me traigo lo que es el artículo 459, que no está dentro de la sección del juicio oral familiar, pero me parece que podría incorporarse sin problema alguno, porque dentro del juicio oral familiar también se tiene que depurar el procedimiento, también se analizan excepciones procesales. No viene muy desarrollado cómo se va a desarrollar este análisis, cómo se va a llevar a cabo este análisis. Entonces, por eso creo que es importante recuperar otras secciones del código que no se contrapongan con el juicio oral, para saber cómo vamos a tener que en un momento dado resolver cuestiones que tengan que ver con la depuración del procedimiento, ¿sí? Bueno, a comparecer a juicio por la persona que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y tenga la representación de otro en cuyo nombre comparece. La legitimación procesal es de estudio oficioso. No tienen que planteárselo por alguna de las partes. Se debe analizar el momento de proveer el escrito de demanda y su posible contestación, generalmente, pero se puede hacer también dentro de la misma audiencia preliminar. Se puede subsanar alguna deficiencia a más tardar el inicio de la audiencia preliminar, por eso es el momento adecuado para depurar el procedimiento y abordar el tema de la legitimación procesal. Si no se cuenta con legitimación procesal, pues tenemos en el caso de la parte actora, no se emite la demanda o se sobresee si ya se emitió la demanda.
se sobresee el juicio. Si la parte demandada no satisface esta legitimación procesal, entonces se sigue el juicio en su rebeldía. Se nulifica sus intervenciones. Se pueden nulificar sus intervenciones. El derecho para impugnar este presupuesto, el análisis oficioso no impide que las partes puedan impugnar este aspecto por vía de excepción u oposición. Podrían cuestionarlo si así lo consideran pertinente. O sea, se revisa de manera oficiosa, pero las partes podrían oponer la excepción procesal correspondiente u oposición procesal para que el propio tribunal lo aborde dentro de la fase de depuración del procedimiento o la fase de análisis de excepciones procesales en la audiencia preliminar. Puede acontecer que en un juicio oral familiar se presente alguna legitimación procesal que sobrevenga, una excepción de legitimación procesal que sobrevenga, que no se plantee dentro de los momentos establecidos para la formulación de excepciones, ¿no? Si la excepción sobreviene en la audiencia preliminar, se va a proceder de la siguiente manera. Primero se garantiza el derecho de contradicción. En la misma diligencia se escuchan los argumentos de ambas partes, se admiten las pruebas ofrecidas para confirmación de que no se cuenta o se cuenta con legitimación procesal. Se van a recibir las pruebas en la misma audiencia si fuera posible y se resolverá en el acto la excepción. De manera fundada y motivada establece el código, la constancia de los puntos resolutivos quedará en el acta mínima que se levante con motivo de la diligencia. Y aquí no olviden que las excepciones procesales son, en general, según el Código Nacional, las oposiciones de la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento, sin atacar el derecho sustantivo en litigio, las cuales se deben de resolver antes del dictado de la sentencia definitiva. Y según el Código Nacional, excepciones procesales serían falta de cumplimiento del plazo, condición a que está sujeta a la obligación, improcedencia en la vía, incompetencia de la autoridad jurisdiccional, litispendencia, conexidad de la causa, falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de capacidad del actor, la cosa juzgada, la remisión del arbitraje y otras que pueden estar identificadas así en las leyes. A ver, aquí viene el tema sobre los acuerdos sobre hechos y pruebas. Sí, en el Código Procesal Local ya tenemos esta posibilidad sobre acuerdos de hechos no controvertidos. El Código Nacional es la distinción. Hay acuerdos sobre hechos y acuerdos sobre pruebas. Sobre hechos, las partes pueden solicitar la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y en materia de pruebas, se puede establecer una cooperación para la preparación y desarrollo de pruebas. Se puede incorporar pruebas asociadas con el debate. Esta es la condición, que tengan asociación o relación con el debate. A pesar de que no hayan sido ofrecidas en la fase postulatoria, también se pueden eliminar pruebas que se consideren innecesarias por los propios interesados. Aquí hay un deber para la autoridad de impulsar de manera oficiosa a las partes para que fijen hechos no controvertidos. Y la autoridad jurisdiccional tendrá por fijados una vez que hayan sido acordados por las partes estos hechos no controvertidos. Esto en cuanto a los hechos no controvertidos, tiene su explicación o su estudio en la doctrina bajo las, digámoslo así, el nombre de la verdad negociada. Si un hecho alegado no es objeto de oposición, se considera por la doctrina como pacífico y esto significa que no será objeto de prueba y tampoco de decisión. Se va a tener por confirmado. Y esto también tiene me parece, sus aspectos por reflexionar. Lo haremos aquí, pero con mucha brevedad porque no nos toca reflexionar sobre el tema de la verdad negociada, ¿no? Particularmente esto de la verdad negociada, en la doctrina colombiana se le conoce como las estipulaciones probatorias. Es lo mismo, es un acuerdo sobre hechos controvertidos, como sobre hechos, perdóname, no controvertidos, y se ven como mecanismos para la depuración probatoria, con miras pues desde luego de materializar los principios de celeridad y economía procesal. Mientras más hechos se establezcan como no controvertidos por las partes, menos va a ser la actividad probatoria y menos va a ser, digamos, que lo que tenga que considerarse como conflictivo en la sentencia definitiva. Va a haber muchos aspectos, si fueran muchos los acuerdos sobre hechos no controvertidos, que en la sentencia definitiva se van a tener por confirmados, porque así fue la voluntad de las partes, ¿no? Sí son objeto de control jurisdiccional para los efectos de que resulte de manera absolutamente clara los temas que van a ser sometidos a estos acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y desde luego, también se tendría que probar hechos que sin lugar a dudas tengan que ver con el debate, ¿no? Que tengan que ver con lo expuesto dentro de la demanda y la contestación. Y que no versen sobre, desde luego, la renuncia a garantías de las partes
o los intervinientes que fijen estos acuerdos sobre hechos no controvertidos. Estos, por esa razón, también tienen que ser sometidos a control jurisdiccional para que no se vaya a aprobar algo que pueda incidir o afectar garantías elementales de las propias partes, ¿no? Esta verdad negociada es aquella en que las partes establecen cuáles son los hechos que se harán por probados y que en consecuencia no será materia de alegación fáctica o de objeción probatoria. O sea, no va a haber ninguna actividad probatoria en relación a este tema. No va a haber pruebas, no va a haber objeciones sobre las pruebas conducentes. Las partes tienen el poder de establecer en estos acuerdos que sí y que no habrá de probarse. No definen qué hechos tienen una relevancia jurídica para los efectos del fallo adverso o benéfico a sus intereses, sino qué aspectos no van a meritar de ser corroborados o considerados como verdaderos. Esto es únicamente lo que se va a presentar en los acuerdos sobre hechos no controvertidos. O sea, las partes no pueden decir que determinado hecho es relevante o trascendental para obtener un fallo benéfico a sus intereses. Esto le toca a la autoridad jurisdiccional. Lo único que pueden hacer las partes es decir, este hecho va a considerarse como pacífico, no tenemos controversia respecto de él, entonces tu tribunal, tu autoridad jurisdiccional vas a considerar que está aprobado y no vas a dudar sobre su correspondencia con el mundo externo. ¿Sí? Bueno. Ya en la parte de la conciliación y mediación, una vez que está depurado el procedimiento, si ya se saneó, digamos que la vía para proceder ahora sí con las demás etapas, la autoridad jurisdiccional va a procurar la conciliación a las partes en asuntos en donde se involucren derechos intransigibles, como el derecho a recibir alimentos, no a regularlos, sino a recibirlos en sí, o sea, el derecho de obtener alimentos, sino, no de su regulación económica, nulidad de matrimonio, divorcio, estado civil de las personas. Para esto, la persona juzgadora tiene que hacer saber a las partes la pretensión de cada una de ellas, que es lo que cada una se reclama, escucha las propuestas, propone alternativas relacionadas con el debate y la solución de conflictos sin externar opinión sobre el posible resultado del juicio. Aquí, en esta parte tiene que ver con el juicio civil. No está así restringido para el juicio oral familiar. Más bien hay una sección, si recuerdan, que establece que las propuestas o las recomendaciones, sugerencias que haga la autoridad jurisdiccional en materia del avenimiento no va a implicar el prejuzgamiento sobre el fondo. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo también con su particularidad, ¿no? Las partes pueden solicitar un receso razonable para dialogar solos y sin que obre registro de su conversación para efectivamente garantizar el principio de confidencialidad que debe predominar en esta fase de conciliación. Bueno, si la conciliación fuera positiva, si fructífera, se va a redactar el convenio y se firma por las partes. Hay un examen que realiza la autoridad jurisdiccional sobre este convenio. Si considera que el convenio respeta, digamos, que el sistema de reglas, principios que debe de utilizarse para la solución del conflicto, entonces lo va a aprobar y desde luego si se considera que no es contrario al derecho. A esto me refiero con el sistema de reglas y principios que tiene que utilizar. Si negativa, la conciliación entonces se va a continuar con el proceso. No sin antes indicarles a las partes que tienen el derecho de llegar a un acuerdo en todo momento. No van a perder este derecho, no precluye esta posibilidad. Y existe también la alternativa de la justicia, valga la redundancia, alternativa, se les hace saber a las partes que pueden acudir a un centro de justicia alternativa o institución análoga. Si se inicia el procedimiento de mecanismo alternativo, se suspende el procedimiento jurisdiccional sin trastocar las medidas provisionales que se han dictado. Esto está en el código, en artículos 67 y 80 de la Ley General de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. Bueno, sobre la admisión de pruebas, particularmente una vez que se abre la etapa probatoria, se va a poder permitir un breve debate sobre la admisibilidad de las pruebas. Esta es una nota muy particular del juicio oral. No la tenemos en el juicio oral civil dentro del Código de Procedimientos Civiles Locales, ¿no? Antes del pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional. Esto a petición de parte. Si hay un debate, pero este debate se formula dentro de la fase escrita. En la fase escrita puede haber de la parte demandada, por ejemplo, una oposición, entre comillas, a la admisibilidad de los elementos de prueba, porque hablamos de admisibilidad, no hablamos del valor o del alcance de estos elementos de prueba. Estamos hablando sobre la admisibilidad de las pruebas y suele presentarse, insisto, en la fase escrita. Ahora, en el Código Nacional se prevé que debe ser en la fase
en la fase de la audiencia preliminar, en la fase oral. La autoridad se pronunciará sobre la emisión o no de las pruebas una vez que se cierre el debate. Luego se fija la forma en cómo se prepararán para su desahogo en la audiencia de juicio y se les hace saber también a las partes que deberán de preparar sus elementos de prueba bajo el apercibimiento de que si no lo hacen, se va a ordenar la deserción de oficio por causas imputables a su oferente de los elementos de prueba que se hayan admitido. Hay condiciones de la admisibilidad de los elementos de prueba, como también las tenemos en el Código de Procedimiento Civil local. Son admisibles las que no se encuentra ese derecho, como el secreto fiscal o bancario podría ser. Hablando, por ejemplo, de juicio de alimentos, solamente para compartirles en parte lo que me ha tocado ver, juicios de alimentos en los que se busca, por ejemplo, indagar sobre determinada cuenta bancaria, y al final del día esta cuenta bancaria pertenece a una persona ajena al procedimiento, pues eso podría implicar la violación al secreto bancario, porque el secreto bancario puede de alguna forma, o sea, no respetarse, por así decirlo, en el contexto en que se necesite la información, porque el usuario bancario, si el titular de la cuenta sea parte dentro de un procedimiento judicial, y en ese contexto, en el ejemplo que les estoy mencionando, pues no sería parte. Entonces, este elemento probatorio podría ser calificado como contrario a derecho. Que sean pertinentes, que tengan alguna relación lógica con el hecho o enunciado de hecho, para ser un poco más correctos en el aspecto técnico, el enunciado de hecho que se haya alegado, que tengan relación con los hechos narrados, que cumplan con los requisitos legales establecidos particularmente para su ofrecimiento. Se quiere una sección dentro del diplomado que se ve concretamente cada elemento de prueba, entonces lo vemos aquí de manera muy general, no profundizamos al respecto de cada una de estas probanzas que pueden presentar. Si únicamente hay documentales, instrumentales y presuncionales, la autoridad deberá de concentrar la audiencia de juicio en la preliminar. Esto en función del principio de concentración y desde luego también de continuidad. Se prevé también la posibilidad para que durante la etapa de emisión de prueba las partes puedan objetar las documentales que consideren pertinentes. Este derecho de objeción también está incorporado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Y bueno, aquí nada más porque cobra un poco más de sentido lo que les mencionaba sobre el principio de contradicción, el análisis de los temas de violencia y otros temas que también hemos mencionado sobre la admisibilidad del posible debate que se puede generar sobre la admisibilidad de los elementos de prueba. Me creía interesante o importante mencionarles sobre lo que la justicia colombiana ha considerado sobre el debido proceso probatorio, ¿no? Una especie como ramificación del debido proceso, ¿no? Se considera así al conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda actuación judicial administrativa en las que se les da el derecho para presentar y solicitar pruebas, para controvertirlas que presenten su contra, para que haya publicidad en cuanto a las pruebas, en el sentido de que puedan ambas partes visualizar los elementos de prueba que cada una ofrece, que las pruebas sean decretadas y recolectadas y practicadas con base en los estándares legales y constitucionales dispuestos para ese efecto, su pena de nulidad, que el funcionario que conduce la actuación decrete practique de oficio los elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos, ya que desde luego se puedan evaluar estos elementos de prueba, valorar estos elementos de prueba por la persona juzgadora, elementos de prueba que desde luego estén incorporados ya al procedimiento. Es lo que la justicia colombiana considera como debido proceso probatorio, que me parecía, insisto, importante traer a colación para que cobrara un tanto también más de sentido las reglas que están en el juicio oral familiar o en el juicio oral en general dentro del Código Nacional. Hay consecuencias para el supuesto de inasistencia de las partes a las audiencias. Tienen el deber de comparecer a las audiencias personalmente o por medio de la persona representante autorizada con facultades para celebrar el convenio. Si la persona representante autorizada no acude sin justa causa, se le podrá aplicar una multa de 20 y 60 unidades de medida de actualización. Toda persona presente en el acto de audiencia tiene el deber de evitar digresiones, faltas de decoro y probidad, así como de comportarse de manera respetuosa con los demás. Esto no lo vean desde la perspectiva de que, porque habla de respeto con los demás, es respeto especialmente con las otras partes y luego también a los funcionarios judiciales, no como con el ánimo de que se respete solo al funcionario judicial, sino que se respete en general a todas las partes para que la audiencia se pueda desarrollar de forma ordenada. Si empezamos con faltas
respeto hacia las partes o el propio funcionario judicial, o lo que va a propiciar es que estén generándose prevenciones, apercibimientos para que la conducta se pueda reencauzar en una que no se considere como falta de respeto y se puede desarrollar la diligencia. Entonces también tiene la función de darle continuidad y agilidad a lo que es la propia diligencia. Si la persona no cumple, se le podrá aplicar un correctivo disciplinario, amonestación, apercibimiento, multa de 100 y 300 cuotas del valor diario de la unidad de actualización, un arresto hasta por 36 horas o expulsársele de la sala de audiencias con fuerza pública o medios tecnológicos según sea el caso. En las audiencias familiares tienen el deber de comparecer a ellas las partes, ahí sí. Si no lo hacen sin justa causa, se les podrá aplicar también una multa de entre 10 y 30 cuotas del valor diario de la UMA. Una vez que se cierra la audiencia de preliminar, pues ahora sí tendríamos que pasar a la famosa audiencia de juicio. En la audiencia de juicio particularmente está diseñada para el efecto de recabar los elementos de prueba que se hayan ordenado o preparado dentro de la audiencia preliminar. Hay una parte muy particular dentro de la audiencia de juicio que no es similar al diseño institucional que tenemos en el Código de Procedimientos Civiles Locales, que es esta famosa sección de los alegatos de apertura o la llamada también exposición de la teoría del caso. Al inicio de la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional va a escuchar los alegatos de apertura de las pruebas. Son alegatos que tienen que tener una duración máxima de 10 minutos. Y estos alegatos sirven precisamente para exponer lo que es la teoría del caso. No es el momento, me parece, del diplomado, de la sección de diplomado, para profundizar sobre la famosa teoría del caso, pero en términos muy generales, estamos hablando de que la teoría del caso, para los que están más familiarizados con ella, que creo que serían los abogados penalistas, los que tienen interacción con procesos penales, es una metodología de trabajo orientada a la toma de decisiones estratégicas dentro de un litigio, ¿no? Es particularmente una técnica que permite, en cierta medida, fusionar los aspectos fácticos, o sea, los hechos, con el marco normativo, para el efecto de presentárselos a la autoridad, que no es a un jurado, sería la autoridad jurisdiccional, a fin de convencerla o persuadirla de que la posición que se está planteando es la que se debe de validar, la que se debe de aceptar en el fallo, a los efectos de obtener una decisión benéfica a los intereses de quien esté planteando esta famosa, desde luego, teoría del caso, ¿no? Se tienen que presentar como recomendación, aquí sería a título a título particular, a título de opinión, se tienen que presentar con algo de credibilidad y contundencia para convencer a la persona juzgadora. Se seleccionan los hechos, desde luego que puedan estar de alguna forma vinculados con elementos de prueba, ¿sí? Para el efecto de la credibilidad y que sean contundentes. Es una teoría única, pero puede ser moldeable, porque como se presenta al inicio de la audiencia de juicio, ¿sí? Antes de que se desahoguen las pruebas, puede haber información pericial, puede haber información testimonial, declaraciones de las mismas partes, que pueda alterar los hechos con los que se está en un principio sosteniendo que se acreditan, los elementos de prueba con los que se estaría sosteniendo la confirmación de los hechos. Entonces, puede moldearse eventualmente en lo que es la etapa final de la audiencia de juicio, en donde se puede presentar los alegatos de clausura o de cierre, ¿sí? Entonces, tampoco es de que se vaya a mantener ustedes en esta posición de lo que han planteado inicialmente sobre la teoría del caso, pero sí tomen en consideración que lo que van a hacer ahí es encontrar una estructura argumentativa para presentarle el caso al tribunal a fin de que pueda aceptar sus pretensiones, ya sea su acción, sus pretensiones dentro de su demanda o sus excepciones o defensas dentro de la misma contestación, ¿sí? Y conjugar desde luego esta exposición argumentativa con elementos de prueba que estén ya disponibles, desahogados en el caso, o que vayan a desahogarse dentro de la misma diligencia, ¿no? Es tratar de convencer, insisto, a la autoridad sobre la credibilidad de sus hechos o posiciones. Bueno, el orden que se deben de desahogar las pruebas lo establece la autoridad jurisdiccional y toma en cuenta los acuerdos fijados en la audiencia preliminar en materia de, desde luego, acuerdos probatorios. Se declara la deserción de las pruebas que no estén debidamente preparadas para su desahogo por causas imputables a la parte oferente. Estas son las dos cuestiones que se deben de desarrollar dentro de la audiencia de juicio. Insisto, como sé que se van a ver puntualmente
cada elemento de prueba, me parece que abundar o profundizar sobre cada uno de ellos sería restarle, me parece, la intervención a las demás secciones del diplomado. Entonces lo veríamos de forma muy general únicamente, que en la audiencia de juicio es la etapa en la que se deben desahogar los elementos de prueba, incluida, y aquí les adelanto, incluida la inspección judicial, ¿sí? Incluida la inspección judicial. No es otro día, especialmente se debe señalar dentro el mismo día de la audiencia de juicio para la verificación de la inspección judicial. Lo digo simplemente como de manera muy superficial para que de esto se ocupe más adelante. Y en cuanto a que se deben de tomar los acuerdos fijados, desde luego son los acuerdos probatorios. Recuerden que ahí se establecen también como parte de los acuerdos probatorios la cooperación procesal. Y si dentro de esta cooperación procesal implica el desahogo de una determinada manera de los elementos de prueba, tiene que tomarse en consideración por ser precisamente un acuerdo probatorio y autorizado por la propia autoridad jurisdiccional. No hay un orden establecido de antemano, es el mismo órgano jurisdiccional que determina cómo se va a desahogar cada elemento de prueba. Una vez que concluye el desahogo de las pruebas, se concede el uso de la palabra a las partes para que puedan formular sus alegatos de cierre. El tiempo máximo será de 10 minutos y el Código Nacional únicamente dice que para garantizar precisamente que los alegatos se presenten dentro de este tiempo, en los 10 minutos, tanto los de inicio como los de cierre, el tribunal deberá de tomar las acciones necesarias para lograr ese cometido. Si fuera una audiencia remota o a distancia, me parece que sería muy fácil, ¿sí? Simplemente silenciar, creo que esa sería la acción conducente, silenciar al participante para poder conceder el uso de la voz al siguiente participante, si hablamos de la parte actora, a quien tenemos que silenciar, ¿no? En caso de la parte demandada, con las plataformas que utilizamos, se establece el silencio, se marca el silencio para que su participación ahí se detenga y continuar con el desarrollo de diligencia. ¿Sí? Eso en tratándose desde luego de audiencias celebradas de manera remota o a distancia. Una vez que se clausura esta fase de alegatos o que se lleva a cabo los alegatos de cierre, para decirlo de otra manera, el asunto debe declararse en visto, así viene en el Código Nacional. Se hace una declaración en visto. Tras el cierre de los alegatos finales o de clausura, el asunto será declarado en visto y se emitirá la sentencia correspondiente. Se puede establecer un receso para que la autoridad jurisdiccional pueda preparar las consideraciones y la explicación sobre la misma sentencia, porque la sentencia tiene que explicarse dentro de esa audiencia de juicio de una forma sencilla, con un lenguaje sencillo, de manera breve y clara. Y únicamente se va a proceder a la lectura de los puntos resolutivos de la misma sentencia. También, esta es una cuestión también atípica, en los casos en los que proceda, la autoridad jurisdiccional explicará el derecho que tienen las partes para impugnar dicha sentencia mediante el recurso de apelación, ¿sí? Si es que procede, se les va a decir que tienen esta posibilidad para cuestionar la sentencia por esa vía, ¿no? Todo lo anterior se va a sentar en un acta mínima que contendrá los puntos resolutivos expuestos. Y hay una versión escrita del fallo, no se suprime completamente lo que es la versión escrita de la sentencia definitiva. Esta versión escrita se entregará en un plazo no mayor de 3 días. Esto de que se entregará en un plazo no mayor a 3 días, me parece que tendríamos que irlo también dimensionando de a qué se refiere el Código Nacional con qué se entregará. Quedará a disposición de las partes a través de su publicación, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el boletín judicial, se les comunicará a las partes que harán la Secretaría del Juzgado. No está tan clara esta expresión, este verbo de entregar, ¿no? Creo que podría ser simplemente poner a disposición de las partes, pudiera tratarse así de ponerla a disposición a través de su publicación, difusión en lo que tenemos hoy en día como tribunal virtual y la publicación del boletín judicial para que puedan acceder a la versión escrita completa, que no puede ser mayor la presentación o entrega de esta sentencia a un plazo de 3 días. Hay una posibilidad para que se pueda emitir una sentencia en formato de lectura fácil, cuando así lo considere la autoridad jurisdiccional, según lo marca el Código Nacional, y se involucre en derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí se deberá redactar una sentencia en formato de lectura fácil. Hay una facultad de diferimiento, excepcionalmente para el caso de que, para la explicación de la sentencia, hasta por 15 días en los supuestos en donde el asunto sea complejo,
haya un cúmulo considerable de elementos de prueba o por la naturaleza de los elementos de prueba sea necesario diferir lo que es la explicación de la sentencia. Si las partes no asisten a esta audiencia de explicación y lectura de la sentencia, entonces se puede dispensar su explicación y lectura y se les hace saber al día siguiente a través del medio de comunicación procesal oficial. O sea, creo que esto es, se les pondrá a disposición o se les entregará al día siguiente. Aquí ya no son los 3 días porque se supone que ya se tomó el tiempo considerable para la explicación, para la construcción de la sentencia en general, ¿sí? Entonces ya no se tendría por qué disponer del plazo de 3 días. También hay un derecho para solicitar aclaraciones o adiciones, así en el Código Nacional, a las sentencias. Se hace el conocimiento de las partes, el derecho que tienen para solicitar aclaración o adición de la resolución. Tiene un plazo de 3 días posteriores al que se encuentre puesta a su disposición la sentencia escrita. La forma de la solicitud tiene que ser escrita, no va a ser oral, va a ser un escrito presentado ante la autoridad jurisdiccional. Y las aclaraciones no pueden llegar al extremo de variar la sustancia del fondo de la resolución y procederá si la sentencia contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u obscuras. Y bueno, esta es toda la presentación. Esto es algo de la literatura especializada que se utilizó para los efectos de este curso. No me queda más que desde luego agradecerles su atención y deseando que algo nuevo les haya podido generar en su conocimiento. Si no un conocimiento nuevo, al menos si dudas o reflexiones sobre el contenido del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares en esta parte del juicio oral familiar, para que estas dudas puedan generar en ustedes un nuevo conocimiento tras, desde luego, de su discernimiento más detenido. Muchas gracias. Al contrario, juez, muchas gracias. ¿Le parece si pasamos al apartado de preguntas? Sí, sin problema. Digo, tomando en consideración que mencionaron que en 1 hora y media concluiríamos para las preguntas, sin problema. Claro, bueno, pues de nueva cuenta agradecemos al juez Roberto de Jesús Treviño Pintor por su valiosa ponencia. A continuación daremos apertura a la ronda de preguntas, reconociendo y agradeciendo también la disposición de todos para responder ante estos cuestionamientos. La primera pregunta menciona, ¿la deficiencia procesal se suple en todos los casos o solo en aquellos donde intervengan niños, niñas, adolescentes y mujeres? Bien, muchas gracias. Me parece una pregunta muy interesante. Al menos como está redactado el artículo 550 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, debería entender que opera en todos los asuntos de familia, no solamente para los casos en donde estén involucradas personas vulnerables como serían niños, niñas y adolescentes. Si se dan cuenta, digo, por eso traté de exponerlo de forma literal. El artículo dice, y lo voy a frasear así tal cual, dice, los procedimientos en materia familiar son de orden público. Viene otro apartado que igual podrían ustedes leerlo con más detenimiento después. Viene un segundo párrafo y dice, en todos los casos, la autoridad jurisdiccional deberá, y dice en la fracción quinta, suplir la deficiencia procesal. Entonces, como así lo considera el legislador democrático, el Congreso de la Unión, sería en todos los supuestos, en todos los problemas de familia, en todos los procesos de familia, tendría que suplirse la deficiencia procesal. ¿Sí? No habría forma de excluir algún tipo de procedimiento porque no lo consideró así el legislador. Creo que distinto hubiera sido si tuviéramos una redacción en el sentido de que, en el sentido siguiente, la autoridad jurisdiccional deberá, porque ahí no me establece los casos en los que tiene este deber de suplir la deficiencia procesal. Pero como sí lo cerró a todos, entonces me parece que aplicaría para todos los supuestos el uso de esta suplencia de deficiencia procesal. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Muchas gracias. El siguiente usuario nos pregunta, ¿cómo se ofrecen las pruebas digitales, por ejemplo, facturas electrónicas o mensajes de WhatsApp? ¿Cómo deben desahogarse? Bien, gracias por la pregunta. Igualmente muy valiosa. El detalle es que no quisiera entrar en otro campo que no me corresponde a mí porque entiendo que hay una sección específica sobre pruebas. Se ven las características particulares de cada uno de estos elementos de prueba. Entonces, voy a tratar de ser muy superficial en cuanto a contestar a la pregunta, a la respuesta que voy a brindar a esta pregunta con ese ánimo de no interferir
en la exposición que pueda dar otro compañero, otro catedrático, otro instructor. El ofrecimiento, al menos en el momento, sería en la fase postulatoria, no por regla general. Sí, serían escritos desde luego de la demanda, de la contestación, réplica, y en su caso, si la autoridad jurisdiccional lo considera como lo vimos, podría proponerse también dentro de la dúplica. Y la presentación de estos documentos, pues bueno, como son productos también de la tecnología, podrían adjuntarse, me parece, a cada uno de estos escritos sin alguna condición específica. Pero esto no quisiera entrar en más detenimiento porque, insisto, le toca, entiendo, nos toca más bien, porque a mí también me va a tocar colaborar en otra sección dentro de este diplomado, cuando se vea cada uno de los elementos de prueba que están considerados dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero al menos en términos de lo que a mí me tocaría exponerles aquí, sería en cualquier etapa de la fase postulatoria, de las que ya le mencioné, reconvención también, la contestación a la misma reconvención, y podría presentarse también supuestos de pruebas con la calidad de supervenientes. ¿Sí? Ahí también se podrían presentar elementos de prueba de esta calidad, ¿no? Pruebas digitales en general. De acuerdo, muchas gracias. Nos mencionan los usuarios. ¿A qué se refiere exactamente con defensa especializada? Bien, gracias. A defensa especializada, y aquí me voy a apoyar otra vez de las diapositivas, a ver si espero que las sigan teniendo a la vista. Recuerden que el caso de la defensa especializada es únicamente tener el enfoque de los problemas de familia, ¿no? Que exista este conocimiento especializado, conocimiento técnico en los derechos que tienen los integrantes de una familia en conflictivas que se presenten en terreno judicial, ¿sí? Para ser un poco más precisos, ¿no? Si en un momento dado esta defensa jurídica especializada en materia de justicia familiar tiene que intervenir en un proceso, en un juicio oral de alimentos, en un juicio de convivencia, en un juicio de custodia, tiene que tener conocimientos de cómo se debe de qué derechos tiene la niñez en materia de alimentos, en materia de convivencia, en materia de custodia, para los efectos de que su participación pueda precisamente hacer garantizar estos derechos. Depende mucho, desde luego, del criterio de la decisión que vaya a tomar la autoridad jurisdiccional, pero desde el momento en que la persona representante autorizada tiene conocimiento puntual, tiene capacitación puntual en los problemas de familia o en los derechos de familia, podría desplegar una defensa efectiva para que su representado, pues al menos esté en la mejor de las condiciones para pues obtener lo que él considera como benéfico a sus intereses, ¿no? Para que pueda conseguir una pensión adecuada a su estilo de vida, para que pueda conseguir una convivencia con alguno de los progenitores frente a un conflicto de separación, para que pueda estar bajo la custodia del progenitor que se considere más apto. Es precisamente eso, ¿no? Tener esta capacitación. Me parece que este tema ya también lo profundizaron en alguna otra sección del diplomado, si no, se debe de tener en consideración que para los efectos de la justicia familiar se requiere una defensa jurídica con capacitación especial. Sí, entiendo que se va a emitir una certificación al respecto de las personas representantes jurídicas que quieran participar en conflictivas familiares. Tienen que tener esta certificación, credenciales avaladas por el Estado que nos digan que esa persona tiene conocimientos, tiene técnicas, tiene habilidades para enfrentarse en un conflicto judicial que tenga que ver con la familia. ¿Sí? Entonces, el tema de la especialización es particularmente que pueda estos conocimientos, estas habilidades concretas del derecho de familia puedan ser materializadas en un juicio, particularmente un juicio oral, juicio oral familiar, a través de acciones que permitan esta defensa efectiva en la justicia familiar. ¿Sí? Es concretamente eso, tener estas nociones concretas certificadas por el propio Estado que puedan garantizar que va a haber una defensa efectiva en la justicia familiar, ¿no? También hablando de lo que la Corte hizo en este precedente, hubo una entrevista, y creo que aquí se añadiría también esta especialización. Hubo una entrevista que una funcionaria de la Procuraduría sostuvo con esta persona infante.
la entrevista no garantizaba los elementos mínimos para poder precisamente entrevistar o interactuar con un niño frente a un conflicto de esa especie en materia de crisis migratoria. Acá me parece que el abogado podría tener cierta intervención directamente con la persona infante, y para poder tener esta intervención adecuada, efectiva y no llegar al punto de revictimizarlo, tiene que tener conocimiento puntual de cómo abordar a un niño en una situación de violencia, una situación en donde sus padres están separados, no se llevan bien, qué preguntas sí poder hacerle, qué preguntas no poder hacerle, ¿verdad? Para el efecto de incorporar información, el propio abogado que le pueda llevar a la construcción de una estrategia más adecuada para la defensa efectiva del niño, ¿no? Esto yo creo que depende mucho de la metodología de trabajo que cada persona abogada decide implementar, pero podría llegar a ese extremo, ¿sí? Tener conocimiento de cómo abordar a un niño, a una niña o un adolescente, o a una persona inclusive con discapacidad, en un conflicto familiar para poder construir una estrategia y presentarla de manera adecuada al tribunal. Gracias, juez. Continuando, nos mencionan, ¿cuál considera es la forma adecuada de acreditar la capacidad de representación de los menores? Y, a ver, esa pregunta no sé si me queda claro. ¿De acreditar la capacidad de representación de los menores? Es correcto. Bueno, si hablamos de la famosa representación originaria, sería en todo caso pues el acta de nacimiento. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero si fuera el caso de la representación originaria, sería el acta de nacimiento, que fuera el padre o la madre quien acudiera en la instancia judicial para plantear una acción en defensa de los intereses de precisamente su representado, su hijo, hija, ya sea niño, niña, adolescente, sería el acta de nacimiento. Sí, porque eso es lo que va a corroborar que hay un vínculo jurídico entre el que promueve la demanda, que es el papá o la mamá, y el que se dice que está bajo su patria potestad, ¿no? Que sería pues su hijo, su hija, ya sea niña ni adolescente, tendría que tener esta condición. Entonces, si va en ese sentido la pregunta, sería, me parece, el acta de nacimiento para los efectos de la representación originaria, para los efectos de la representación sustitutiva, que sería otro tipo de representación que la Corte ha admitido, pues sería simplemente la resolución judicial en donde se determine la sustitución. Puede haber casos en los que los que ejercen la patria potestad ante el conflicto que tienen en un juicio, pues o por la conducta dolosa, inadecuada, con poca diligencia que han desplegado en el juicio, no sea adecuado, no sea pertinente que continúen con esa representación originaria para los efectos del proceso. Entonces, en esos casos y en otros más, la Corte ha dicho que es posible sustituir, reemplazar la representación originaria por una representación sustituta. Y ahí le toca a la autoridad jurisdiccional motivar y fundar por qué está decidiendo el reemplazo de la representación originaria. O sea, por qué está decidiendo hacer a un lado a los que ejercen la patria potestad para poner a un tercero que pueda representar de manera adecuada los intereses de la persona infante o la persona con discapacidad. En ese supuesto me parece que sería la resolución judicial, pero generalmente esa representación sustitutiva se da para los efectos de un procedimiento en concreto, no para varios procesos. Yo creo que ya depende mucho del tipo de proceso y el tipo de representación originaria o sustitutiva. Muchas gracias. Nos mencionan, ¿la conciliación deberá de abarcar todas las pretensiones de las partes o puede ser parcial? Bien, creo que es una muy buena pregunta. Ese tema no lo profundicé, pero sí puede ser parcial. O sea, puede que en alguna parte de las pretensiones haya disponibilidad para el diálogo, que ya haya incluso consensos. Sí, vuelvo al ejemplo que puede ser un tanto simple, pero creo que podría ser un buen ejemplo de la acción de alimentos cuando se pide, por ejemplo, como pretensión el pago o la fijación de una pensión alimenticia definitiva. Y por otro lado, se pide el aseguramiento en términos de ley, que la pensión se puede asegurar a través de las figuras establecidas por la ley, una hipoteca, un fideicomiso, una consignación que procure precisamente su aseguramiento.
Tal vez las partes están de acuerdo en el mecanismo de aseguramiento, ¿sí? Tanto parte actora como parte demandada dicen, bueno, es que sí, no hay ningún problema que se establezca una hipoteca para garantizar el pago de la pensión alimenticia de aquí en adelante, una hipoteca de manera voluntaria entre parte actora y parte demandada, o un fideicomiso o cualquier figura que se quiera, una prenda. Pero no están de acuerdo en los porcentajes que se quieren establecer a título de pensión o en la pensión líquida, si es que no puede ser por porcentaje. En esa parte no están de acuerdo. El convenio puede fluir para los efectos del aseguramiento y puede concretar, digamos que el juicio en esa sección particular. ¿Sí? Se concluye el aseguramiento, eso ya está definido por vía de convenio. Y lo que va a quedar pendiente de juzgar, desde luego de probar, de la actividad probatoria, de probar y juzgar eventualmente, va a ser precisamente el monto que se va a fijar a título de pensión alimenticia definitiva. Entonces, en resumen, sí, el convenio podría concretar una parte de la conflictiva y otra podría dejarla abierta, pero de esa otra parte va a tener que continuarse el juicio para poder solucionarlo por resolución judicial, valga la redundancia. Muchas gracias, maestro. Con esto concluimos esta enriquecedora conferencia. Reiteramos nuestro agradecimiento al juez José Roberto de Jesús Treviño Pintor por su tiempo, experiencia y valiosas aportaciones. Ha sido un honor contar con su participación. A continuación, en nombre del maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, haremos entrega de un merecido reconocimiento por su destacada intervención en esta sesión. Un momento, por favor. El cual a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al juez José Roberto de Jesús Treviño Pintor por su brillante disertación del tema Etapas del procedimiento oral familiar, del módulo 4, Procedimientos orales en materia familiar, del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición, en fecha de 2 de junio del 2025, firma el director del Instituto de la Judicatura, maestro José Antonio Gutiérrez Flores. Muchas gracias, juez. Nuevamente, a todos y a todos los participantes, gracias por su atención y compromiso. Les recordamos que el diplomado del Instituto de la Judicatura es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Por último, también se hace mención que se lleva a cabo una evaluación por módulo. La evaluación correspondiente al módulo cuarto va a estar hábil del día hoy, 2 de junio, hasta el día 10 de junio. Esto pues para que puedan realizar la lectura correspondiente. Sin más por un momento, también les queremos recordar que tienen un plazo establecido para realizar la encuesta de cierre, como lo hicieron en las sesiones anteriores. De nueva cuenta, muchas gracias y linda tarde para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.